El cáncer es puro caos genético, pero a ver, ¿cómo llega a causar un daño tan catastrófico a nuestro ADN? Hoy vamos a ser de detectives para seguir las pistas y desenmascarar a un saboteador molecular. Ok, miren esto. Lo que estamos viendo es básicamente la escena de un crimen a nivel celular. Normalmente un cromosoma se ve ordenado, compacto, pero esto está hecho pedazos, pulverizado. Es un nivel de destrucción que la verdad impresiona. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué puede causar algo así? ¿Qué cosa dentro de nuestras propias células es capaz de actuar con tanta violencia? La búsqueda de la respuesta es, literal, una historia de detectives. Bueno, para resolver este misterio, primero hay que entender bien la naturaleza del crimen. Y créanme, no es un simple cortecito, es una catástrofe genética con todas las letras. A este evento, los científicos le pusieron un nombre: cromotripsis. Y la analogía del jarrón que vemos aquí es perfecta. O sea, imagínense que se les cae un jarrón de vidrio, se rompe en 1000 pedazos, y después intentan pegarlo pero con los ojos cerrados. El resultado sería un desastre, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa con información genética, un caos total. Y ese caos es uno de los principales motores del cáncer. Y como en toda buena historia de detectives, la ubicación es clave. Lo interesante es que este crimen no pasa en el lugar obvio, en el núcleo principal de la célula. No, ocurre en un sitio mucho más pequeño y más frágil. Todo empieza con lo que parece un simple error, como un tropiezo. Cuando una célula se divide, a veces un cromosoma entero se pierde. Se queda rezagado, solito, aislado del resto del material genético. Y ese cromosoma que se quedó solito forma su propia burbujita de ADN. A eso se le llama micronúcleo. El problema, como se puede ver, es que este micronúcleo es muy débil. Su pared protectora es súper frágil. Es, digamos, el escenario perfecto para que ocurra un desastre. Entonces, la secuencia es esta. 1. El cromosoma se pierde y forma su micronúcleo. 2. Esa envoltura frágil se rompe. Y 3. ¡Pum! De repente, el cromosoma queda totalmente expuesto al resto de la célula, a una zona llamada citoplasma. Y es ahí es donde empieza el verdadero peligro. Ok, ya tenemos la escena del crimen. Ahora, nuestros detectives científicos empiezan a buscar al culpable. Y ya tienen una idea del tipo de arma que se usó. Los sospechosos principales son un grupo de enzimas llamadas nucleasas. Pensemos en ellas como tijeras moleculares. Su trabajo es cortar ADN, ¿sí? Pero normalmente de forma muy controlada. La gran pregunta era, ¿cuál de estas tijeras se vuelve loca y empieza a cortar sin control ese cromosoma que quedó expuesto? Y aquí es donde la cosa se pone difícil. El desafío era gigante. Resulta que en nuestras células hay al menos 204 de estas nucleasas. 204 sospechosas. Había que encontrar a la culpable en medio de toda esa multitud. Así que, ¿qué hicieron? Pues una investigación a lo grande. Básicamente una rueda de reconocimiento molecular. Probaron una por una, sistemáticamente, cada una de las 204 nucleasas para ver cuál era la que estaba causando todo ese daño. Y después de ese larguísimo proceso de eliminación, por fin, un sospechoso principal saltó a la vista, destacando por encima de todos los demás. Y el nombre del culpable es N4BP2. Una enzima que hasta ahora había pasado un poco desapercibida, pero que resultó ser la pieza clave de todo este rompecabezas genético. Y aquí está la prueba del delito, el punto clave. La evidencia era clarísima. Miren, con N4BP2 en la célula, los cromosomas dentro de los micronúcleos rotos se hacían pedazos. Pero si quitaban la N4BP2, los cromosomas se quedaban intactos. ¡Increíble! Y esta imagen lo dice todo. Es que no hay más que ver. A la izquierda, un cromosoma Y sanito, completo. A la derecha, lo que queda después de que NM4BP2 hace de las suyas, un verdadero campo de escombros genéticos. La prueba visual es, demoledora. Pero si faltaba algo, aquí está, el arma humeante. Esta imagen es espectacular. Lo que ven en verde es la enzima, la N4BP2. Y está justo ahí, en la escena del crimen, en el micronúcleo roto, y justo donde está el ADN dañado, que es lo rojo, o sea, la atraparon literal con las manos en la masa. Ok, identificar al culpable es un paso gigante. Pero ahora viene la pregunta importante. ¿Por qué esto es tan crucial en la lucha contra el cáncer? Resulta que N4BP2 no es un delincuente cualquiera, ¿eh? Sus acciones tienen consecuencias devastadoras.
Para empezar, causa más cromotripsis. También ayuda a formar algo llamado ADN extracromosómico, que son como unos circulitos de ADN que le dan superpoderes al cáncer para resistir los tratamientos. Y en general, alimenta todo ese caos genético que hace que los tumores crezcan sin parar. Y ojo, que esto no es algo que solo pasa en el laboratorio. Se analizaron los genomas de más de 10.000 tumores de pacientes reales y que encontraron una conexión fuertísima. Los cánceres que tenían muchos niveles de N4BP2 eran muchísimo más propensos a sufrir estas catástrofes genéticas. Y ahora, prepárense para esto, porque es la parte más sorprendente. Por décadas hemos conocido al gen P53 como el guardián del genoma. Cuando falla, hay problemas. Pero miren el gráfico. Tener niveles altos de N4BP2 es un predictor casi el doble de potente para la cromotripsis que tener una falla en el famosísimo TP53. Esto cambia las reglas del juego. Entonces la conclusión es súper clara. N4BP2 no es un personaje secundario en esta historia. Es un protagonista. Es el saboteador principal que corta los cables de nuestro genoma, y esa inestabilidad es lo que le da al cáncer el poder para crecer, adaptarse y resistir. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, una pregunta llena de esperanza. Si ya sabemos quién es el saboteador que corta los cables, ¿será que podemos encontrar una forma de detenerlo, de desarmarlo? ¿Podría ser este el talón de Aquiles del cáncer que hemos estado buscando todo este tiempo?